Saludos a todos, bienvenidos una vez más a Teorías de la Personalidad. En esta ocasión hablaremos acerca de la teoría de personalidad propuesta por Raymond Cattell. Cattell es uno de los teóricos de la personalidad de mayor importancia o relevancia dentro del ámbito de la psicología, debido a que este autor adoptó un método netamente científico para el estudio de la personalidad y se basó en el apoyo de la estadística para poder estudiar la personalidad de un gran número de personas o individuos. De esta forma, Cattell llegó a la conclusión de que la personalidad se encuentra conformada por elementos básicos, a los cuales denominó rasgos. Cabe mencionar que Cattell no pretendía modificar la conducta de los individuos, sino que el objetivo fundamental de Cattell consistía en poder predecir el comportamiento de los individuos frente a estímulos o situaciones dadas. Para Cattell, la única forma de estudiar la personalidad es a través de los denominados rasgos. Cattell identificó que la personalidad de los individuos se encuentra conformada por 9 tipos de rasgos, los cuales son rasgos comunes, únicos, de capacidad, de temperamento, dinámicos, superficiales, fuente, de constitución y por último, rasgos modelados por el entorno. A continuación, revisaremos las características propias de cada uno de estos tipos de rasgos. El primero de los rasgos que abordaremos son los rasgos comunes. Desde el punto de vista de Cattell, los rasgos comunes son rasgos que todos poseemos en cierta medida, por ejemplo, la inteligencia, la extroversión y la afiliación. Todo el mundo posee o tiene estos rasgos, pero algunos los tienen en mayor medida que otros. Estos rasgos son universales. Para poder comprender de mejor manera en qué consisten los rasgos comunes, hagamos uso de un ejemplo. Los rasgos comunes también pueden ser compartidos por un conjunto de personas que forman parte de una misma comunidad, de un mismo grupo social, de una misma cultura o de un mismo país. Todos los mexicanos indudablemente hablan el idioma español. Todos los mexicanos poseen cierto grado de inteligencia, mientras algunos son muy inteligentes, otros no lo son tanto. Mientras algunos tienen la capacidad de poder entablar relaciones interpersonales con las personas que los rodean, algunos otros son más hábiles o capaces para poder reflexionar sobre sus propios actos. Todos los mexicanos comparten las mismas costumbres, las mismas creencias, las mismas tradiciones. Como te habrás dado cuenta, los rasgos comunes son compartidos por un gran número de personas. Sin embargo, los rasgos únicos se manifiestan sobre todo en los intereses y las actitudes de los individuos, y son aspectos de la personalidad que comparten pocas personas y nos permiten diferenciar a un individuo de otros. Para poder comprender mejor en qué consisten los rasgos únicos, retomemos el ejemplo anterior sobre rasgos comunes. Todos los mexicanos hablan el idioma español. Todos los mexicanos poseen cierto grado de inteligencia. Todos los mexicanos poseen las mismas costumbres y tradiciones. Todos los mexicanos poseen las mismas creencias. Sin embargo, si encontramos a un solo mexicano que no hable el idioma español, ese mexicano será poseedor de un rasgo único, debido a que no habla el español como lo hacen todos los mexicanos. Y ese rasgo o ese hecho característico de no saber hablar el español hace a ese mexicano único y nos permite diferenciarlo
de otros mexicanos. Por ejemplo, cuando hablamos de rasgos comunes, dijimos que todos los mexicanos comparten las mismas creencias o las mismas tradiciones. Si encontramos a un mexicano que no comparta las mismas creencias o tradiciones que comparten los demás, ese mexicano será poseedor de un rasgo único. Es decir, él no cree en las costumbres o las tradiciones que otras personas creen. Por otra parte, Cattell propone la existencia de los llamados rasgos de capacidad. Los rasgos de capacidad definen la eficiencia con la que podemos realizar una determinada actividad. Por ejemplo, la inteligencia es un rasgo de capacidad. El grado de inteligencia que posea un sujeto afectará el cómo se esfuerza para poder alcanzar sus metas. Los rasgos de capacidad definen la eficacia con la que un sujeto realiza una determinada acción. Por ejemplo, mientras más inteligente sea un individuo, mayores calificaciones tendrá. A mayor inteligencia en los sujetos, mayor capacidad para el aprendizaje. Mientras más hábil sea un sujeto, mayor eficacia al momento de ejecutar una determinada acción. Pongamos un ejemplo. Mientras más hábil sea un corredor, este corredor posee mayores probabilidades de tener un mejor desempeño o rendimiento. Mientras más hábil sea un músico, este músico tendrá mayores probabilidades de probablemente convertirse en un artista famoso o bien de ser popular entre un determinado grupo de personas. De esta manera vemos que los rasgos de capacidad definen o determinan la eficacia con la que un sujeto lleva a cabo una determinada acción. Por su parte, los rasgos de temperamento describen el estilo general y el tono emocional de la conducta. Estos rasgos afectan nuestra forma de actuar y de reaccionar ante las situaciones. Para poder comprender mejor los rasgos de temperamento, hagamos uso de un ejemplo. Una persona puede ser muy divertida o muy alegre. Esa característica peculiar en esa persona constituye un rasgo de temperamento. El sujeto es muy alegre, es muy divertido. Ahora, imagina a un sujeto iracundo, gruñón y que se molesta con facilidad. Esas características peculiares en el individuo constituyen un rasgo de temperamento, puesto que definen su tono emocional. Por otra parte, Cattell propone la existencia de los llamados rasgos dinámicos, que desde su punto de vista son la fuerza motora del comportamiento y definen nuestras motivaciones, intereses y ambiciones. En un momento más, abordaremos de forma específica en qué consisten los rasgos dinámicos. Mientras tanto, continuemos con los siguientes tipos de rasgos propuestos por Cattell. Cattell propone la existencia de los rasgos superficiales. Desde el punto de vista de Cattell, los rasgos superficiales son características de la personalidad que se correlacionan, pero que no constituyen un factor porque no son determinados por una sola fuente. Por ejemplo, varios elementos de la conducta como la ansiedad, la indecisión y el miedo irracional se combinan para formar el rasgo superficial llamado neuroticismo, el cual no se deriva de una sola fuente. Dicho en otras palabras, los rasgos superficiales son conductas que se unen o se combinan
para formar un rasgo. Sin embargo, este rasgo posee diferentes fuentes o es originado por diversas causas o por diversos factores. Desde el punto de vista de Cattell, como los rasgos superficiales están compuestos por varios elementos, son menos estables y permanentes, y por lo tanto son menos importantes para describir la personalidad de los individuos. Por su parte, también tenemos los denominados rasgos fuente, también llamados factores unitarios de la personalidad. Desde el punto de vista de Cattell, los rasgos fuente son mucho más estables y permanentes y probablemente son los más importantes dentro de la personalidad de los individuos. Cada uno de estos rasgos da origen a algún aspecto de la conducta. Cattell clasifica los rasgos fuente en dos tipos de rasgos: los rasgos de constitución y los rasgos modelados por el entorno. Desde el punto de vista de Cattell, los rasgos de constitución se originan en condiciones biológicas, es decir, los rasgos de constitución son rasgos que han sido heredados a través de la herencia. Por su parte, los rasgos modelados por el entorno provienen de la influencia ambiental y social. Es decir, los rasgos modelados por el entorno son aprendidos a través de la interacción con el contexto, son aprendidos a través de la interacción con las personas, a través de las experiencias. Los rasgos fuente, según Cattell, son factores básicos de nuestra personalidad. Cattell identificó 16 rasgos fuentes en la personalidad, los cuales mencionaremos a continuación. Los rasgos fuente identificados por Cattell son afabilidad, razonamiento, estabilidad, dominancia, animación, atención a las normas, atrevimiento, sensibilidad, vigilancia, abstracción, privacidad, aprehensión, apertura al cambio, autosuficiencia, perfeccionismo y tensión. Ahora abordaremos los rasgos dinámicos, que desde el punto de vista de Cattell constituyen las fuerzas motivadoras de la personalidad. Cattell propuso la existencia de dos tipos de rasgos dinámicos: los ergios y los sentimientos. Cattell hizo uso del término ergios para hacer referencia a los instintos o impulsos. Recordemos que los instintos o impulsos son una fuerza innata de energía que activan, dirigen y guían el comportamiento de las personas. Vemos que los ergios surgen a partir de una energía fisiológica al interior del organismo, que se convierten o transforman en un deseo o representación mental que a su vez provocan o desencadenan una conducta determinada. Cattell identificó 11 tipos de ergios, los cuales son ira, atractivo, curiosidad, repugnancia, sociabilidad, hambre, protección, seguridad, autoafirmación, sumisión y por último, sexo. Por otra parte, los sentimientos están conformados
por un patrón de actitudes aprendidas que se centran en un aspecto importante de la vida. Tanto los ergios como los sentimientos motivan la realización de una conducta. Por otro lado, las actitudes se encuentran relacionadas con un conjunto de intereses. Las emociones y las conductas que dirigimos a una persona, objeto, hecho o situación concreta. Desde este punto de vista, Cattell hace referencia a que las actitudes constituyen una postura personal del individuo frente a un objeto, persona, situación o hecho concreto. Esta actitud personal puede ser positiva o negativa. Ahora revisaremos el concepto de subsidiariedad. Desde el punto de vista de Cattell, los rasgos dinámicos se relacionan con actitudes en relación del concepto de subsidiariedad. La subsidiariedad hace referencia a que en la personalidad algunos elementos son subsidiarios o subordinados de otros. Las actitudes son subsidiarias de los sentimientos y estos lo son de los ergios. Probablemente el término subsidiariedad te resulte algo complejo. Sin embargo, vamos a hacer uso de algunos ejemplos para poder comprender mejor este término. Dicho en otras palabras, la subsidiariedad hace referencia a que las actitudes pueden llegar a desencadenar un sentimiento y que los sentimientos a su vez pueden llegar a desencadenar un instinto, o bien un instinto puede llegar a desencadenar un sentimiento y un sentimiento puede llegar a desencadenar una actitud. A eso hace referencia la subsidiariedad, a la relación que existe entre los sentimientos, las actitudes y los ergios. Pongamos un ejemplo. Imaginemos que en este momento tienes hambre. Recordemos que el hambre es uno de los distintos tipos de ergios que Cattell identificó. El hambre obviamente es un instinto. Ese instinto va a desencadenar una conducta o un comportamiento específico en el individuo que va a ser comer. Comer algún determinado platillo o algún determinado bocadillo. El comer, que es una conducta que realiza el individuo que se encuentra motivada por el instinto del hambre, va a desencadenar una actitud. Probablemente el bocadillo que el sujeto prueba para poder satisfacer su hambre sea de su agrado. Si ese alimento es de su agrado, entonces el sujeto tomará una postura positiva hacia ese alimento. Es decir, el alimento le gustará y deseará probarlo en futuras ocasiones. Esa actitud positiva hacia ese alimento en particular puede llegar a desencadenar en el sujeto un sentimiento. Es decir, el sujeto puede llegar a desarrollar cierto agrado por un determinado tipo de alimento o comida en particular. Pongamos otro ejemplo. Un individuo que se encuentra motivado por el ergio del sexo. Recordemos que el sexo es un instinto. Ese instinto hará que el sujeto lleve a cabo
conductas específicas para poder satisfacer esa necesidad. Probablemente el sujeto, para poder satisfacer ese instinto, tenga que entablar relaciones interpersonales con distintas personas, con el objetivo principal de tener algún tipo de relación íntima que termine en coito. Ese instinto puede llegar a desencadenar una actitud hacia alguna persona en particular. Imaginemos que el sujeto que se encuentra dominado por el ergio del sexo, en su afán por llegar al coito, conoce a una persona y comienza a entablar algún tipo de relación interpersonal. Como producto de esa relación interpersonal, ese sujeto probablemente desarrolle algún tipo de agrado o algún tipo de apego hacia la otra persona. De esta manera, ese instinto o ese ergio del sexo desencadenó una actitud positiva hacia un sujeto. Imaginemos que el sujeto continúa entablando relaciones interpersonales con la persona que ha conocido. Como producto de la interacción constante con esa persona, el sujeto puede llegar a desarrollar también un sentimiento y puede llegar a sentir amor, apego, amabilidad o atracción hacia ese sujeto o persona. Vemos de esta manera que los ergios pueden desencadenar una actitud y a su vez las actitudes pueden desencadenar un sentimiento, o bien un sentimiento puede desencadenar una actitud y a su vez una actitud un ergio. A esta relación entre las actitudes, los sentimientos y los ergios se le denomina subsidiariedad. Ahora revisaremos el concepto de el sentimiento de uno mismo. Un sentimiento dominante llamado sentimiento de uno mismo organiza el patrón de lo que caracteriza a una persona. El sentimiento de uno mismo es el autoconcepto que se refleja prácticamente en todas las actitudes y acciones que un sujeto realiza. Este sentimiento proporciona estabilidad, coherencia y organización a los rasgos fuente y está vinculado con la expresión de los ergios y los sentimientos. Desde el punto de vista de la teoría de Cattell, la personalidad del individuo tiene una fuerte influencia de la herencia y del entorno. Cattell llegó a la conclusión de que, en general, una tercera parte de la personalidad tiene un origen genético. Por otra parte, 2/3 partes dependen de factores sociales y ambientales. De esta manera, para Cattell, la herencia y el entorno desempeñan un papel importante en el desarrollo de la personalidad. A continuación, realiza la actividad número 7, titulada Tipos de rasgos según Cattell. Para poder realizar la actividad, lleva a cabo la lectura de las páginas 59 a la 65 de la antología del módulo disponible en la sección de documentos. Tomando como punto de partida la información revisada, elabora al menos 2 ejemplos de cada uno de los rasgos propuestos por Cattell. Para la realización de la actividad, toma en cuenta las siguientes recomendaciones. Los ejemplos proporcionados
Deben de estar libres de faltas ortográficas. La redacción de los ejemplos debe ser clara y detallada. Toma en cuenta que los trabajos repetidos serán anulados. Al concluir, nombre el archivo haciendo uso de la siguiente nomenclatura. Nombre, actividad 7. Ejemplo, Awitsol, medio, actividad 7. Envía tu trabajo terminado al aula virtual para su revisión. El resultado de aprendizaje para esta actividad serán los ejemplos realizados sobre los rasgos propuestos por Cattell. El instrumento de evaluación será la rúbrica para la evaluación de ejemplos de rasgos según Cattell. El valor asignado para esta actividad es de 5%. Te deseo el mejor de los éxitos durante esta actividad. Hasta pronto.